single day. I'm gonna make ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. Esta palabra se utiliza especialmente para describir sistemas de gobiernos autoritarios de una nación o país. Procede del adjetivo autoritario. El autoritarismo entiende como forma de gobierno autoritario se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. El autoritarismo es una de las características de sistemas dictatoriales. Un ejemplo que sucedió en nuestro país fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En el contexto de las relaciones sociales, un ejemplo clásico de autoritarismo es cuando los padres ejercen de figura de autoridad. Característica del autoritarismo. En el autoritarismo, de una forma genérica, se pueden encontrar una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es la existencia de normas o leyes represivas que restringen la libertad. En muchos casos se trata de medidas arbitrarias y que no responden a la justicia. El poder se concentra en unas pocas personas o grupos y ejerce el poder sin dar lugar a las negociaciones. El autoritarismo no se corresponde como una única ideología, ya que se trata de una forma de ejercer el poder y la autoridad. Control de los medios de comunicación. Se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión son controlados por el gobierno en fin de enaltecer la figura de su líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. El objetivo es convencer a la población a través de la reiteración de la propaganda política. La promoción del terror. Se refiere a uno de los principales recursos del sistema autoritario para perpetuar en el poder, suprimiendo cualquier ideología o discurso antigubernamental a través de la agresión y la represión física, incluso matando a las personas que se sublevan. La abolición del voto popular se refiere a que las elecciones de los líderes no tienen en cuenta el consentimiento de los ciudadanos. Solo hay un partido político que se encarga de promocionar la legitimidad de un gobierno y que restringe las opciones e ideologías políticas diferentes. Fuerte presencia militar se refiere a la intensidad de actividad militar que hay en las calles, en instituciones educativas y en hospitales con el fin de ejercer control mediante el uso de las fuerzas y para infundir el miedo entre los ciudadanos. Manipulación arbitraria de la Constitución se refiere a la modificación y a los cambios de la Constitución, la ley fundamental de un Estado, con el objetivo de perpetuar en el poder. Desarrollo del autoritarismo en República Dominicana. Como es bien sabido, Báez y Santana no fueron los únicos dictadores dominicanos en el siglo XIX y en la práctica política. Sus gobiernos no presentan muchas diferencias con otros dictadores latinoamericanos de aquella centuria. Su singularidad, si es que la tienen, reside en que fueron los agentes de una transacción poco estudiada entre el régimen político colonial y la dictadura republicana latinoamericana. En el caso dominicano, esta fue una transacción que se expresó formalmente a través de la organización del Estado por la vía constitucional, porque en realidad representan la continuidad de una tradición y de una cultura política autoritaria de varios siglos, que se ha perpetuado no solo en la práctica del gobierno, sino en el folclore, en la literatura y hasta en las artes. El caudillismo es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada de líderes carismáticos a cada
país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Este apoyo popular se tomaba en su contra cuando la esperanza puesta en el poder entregado a los caudillos se veía frustrada. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de su historia republicana. En algunos casos desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento económico y político, pero en otros canalizó las primeras modalidades democráticas y federales en la República Latinoamericana, así como proyectos de desarrollo autónomo frente a la expresión política en las repúblicas neocoloniales. Consiste en la llegada a cada país de líder carismático, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno está basada en los mecanismos informales y difusos de reconocimiento de liderazgo por parte de las multitudes que depositaban en el caudillo las expresiones de sus intereses conjuntos y las capacidades para resolver los problemas comunes. El caudillismo fue la clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos del siglo XIX. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de las fracciones importantes de las masas populares. República Dominicana ya está instalada sin duda en el caudillismo, porque todos los caudillos que hemos tenido tienen la misma característica. 1. Toleran la corrupción de sus socios estratégicos instalados en sus gobiernos. 2. No permiten el desarrollo de la justicia independiente. 3. Avasallan a lo interno de sus partidos a opciones y liderazgos emergentes. 4. No vacilan en modificar la institución. 5. Capturan los medios de opinión mediante prebendas e incluso cargos importantes. Número 6. Desarrollan una política de obras sociales o de infraestructuras majestuosas, a través de las cuales sus seguidores impulsan un creciente culto a la personalidad del líder. Número 7. No contemplan el retiro de la política, ni siquiera cuando las circunstancias lo colocan fuera del poder. Número 9. Anteponen sus intereses personales al bien del partido e incluso al bien del país. Número 9. No titubean en atraerse a los contrarios, usando el poder que ejercen, llenamente comprándolos, aunque no falta quienes se ponen voluntariamente a venta del caudillo. Número 10. Promete denodadamente que no buscará la reelección, aunque luego descaradamente proceda a hacerlo. Los 12 años de Balaguer. El mandato de Balaguer, de acuerdo con sus auspiciadores norteamericanos, tenía como primera meta la desarticulación y destrucción de los grupos populares que habían participado en la Revolución de Abril del 65. Para ello utilizó tanto al ejército como a un grupo paramilitar de matones profesionales llamado La Banda, a lo que calificaba en su discurso de fuerzas incontrolables. Se estima que más de 3.000 dominicanos fueron asesinados solo en 1966 y 1974. Al entregar la presidencia en 1978, Balaguer habría exterminado a la juventud más prometedora y de idea más avanzada con que contaba la nación. La inversión extranjera en el curso de su gobierno extendió mediante represión y fraude electoral a los 3 periodos constitucionales. Balaguer favoreció la inversión extranjera de la capital estadounidense. Más de 155 millones de dólares que habían invertido en el país en 1995 se pasó a casi 600 millones de dólares en inversiones norteamericanas en 1977, las cuales abarcaban las áreas de finanzas, las comunicaciones, el sector azucarero, el sector mineral, turismo, zonas francas, entre otras. Ayuda económica y endeudamiento externo. Un total de 122 millones de dólares fueron erogados
por los Estados Unidos en abril de 1965 y junio de 1966, a fin de evitar la paralización económica total del país. Esta suma aumentó a 133 millones de dólares anuales durante los 3 años siguientes, mientras que de junio de 1969 a junio de 1973, la ayuda promedió unos 78 millones por año. Estos fondos fueron suministrados a través de donaciones y préstamos, a través de los plazos de negocio vía la AID de los Estados Unidos. Además, el gobierno balaguerista garantizó la entrada de importantes cantidades de divisas gracias a la cuota azucarera en el mercado norteamericano. Las obras de infraestructura. La inversión pública de los 12 años estuvo dirigida en su mayor parte a la construcción de obras públicas, puertos, carreteras, acueductos, calles, escuelas, centros culturales, instalaciones deportivas, caminos vecinales, presas hidroeléctricas, entre otras. Las ciudades que más crecieron fueron Santo Domingo y Santiago, que fueron las que más concentraron obras. Sin embargo, los otros pueblos también crecieron. Crecimiento económico y desigualdad social. El flujo de inversión y ayuda económica proveniente en inmensa medida de los Estados Unidos contribuyó a dinamizar la economía nacional, haciendo que República Dominicana gozara de una de las tasas de crecimiento macroeconómico más altas de América Latina. Sin embargo, los beneficios se concentraban en pequeña burguesía local, que se consolidaban unidas en los intereses extranjeros. Así que desde 1972 la tasa anual de inflación era de un 15%. El poder adquisitivo de peso descendió a un 26%. El índice de desempleo ascendió a un 20%. El de subempleo superó el 60% y se congelaron los salarios. Corrupción gubernamental. Otra de las fuentes de riquezas desproporcionadas que tuvo la pequeña élite favorecida por el gobierno de Balaguer fue la administración pública. Entre los funcionarios públicos, un sinnúmero de operaciones ilegales y actos dolosos adquirieron carácter generalizados y de normalidad. Sobornos, contrabando, cobro de comisión, extorsión de empresas, entre otras cosas. Entrega del poder en 1978. En las elecciones de 1978 compiten el doctor Joaquín Balaguer con su Partido Reformista Social Cristiano, el PRSC, y Antonio Guzmán Fernández por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, organización política que había sufrido desde 1973 a la renuncia de su líder y creador, el profesor Juan Bosch, quien inmediatamente fundó el Partido de la Liberación Dominicana. La victoria abrumadora del PRD no se inició aceptada por el doctor Joaquín Balaguer, quien ordena el asalto militar de la Junta Central Electoral, interrumpe el conteo y confisca y destruye urnas de voto. Es necesaria la presión ejercida por los Estados Unidos de Jimmy Carter, que se niega a aceptar un gobierno que no cuente con el voto de la mayoría. Empero, medida a la facilitación de los resultados electorales, de modo que dieran la mayoría senatorial y una amplia participación de la Cámara de Diputados en el Partido Reformista. Balaguer se asegura el control del Senado y con este el Poder Judicial. Los jueces eran nombrados por el Senado. De esta forma se protege a sí mismo y a los miembros de su partido contra un eventual sometimiento judicial por cualquiera de las multitudes cosas de crímenes o corrupción que se dieron en su prolongado mandato presidencial, y garantiza una importante cuota de poder mientras está fuera de la presidencia, a la cual regresaría por 10 años más desde
1986 hasta 1996. Joaquín Balaguer, uno de los funcionarios e intelectuales fundamentales de la dictadura trujillista, figura central de los 18 años posteriores a la tiranía, también dominaría la vida política nacional durante la débil democracia electoral que se instaló en el periodo que va desde 1979 hasta principios del siglo XXI.